Hola, soy Jorge, director de SEA. Bienvenidas y bienvenidos a Conversando, un espacio en donde a través de pláticas amenas difundimos experiencias y conocimiento desde perspectivas de historia de vida. El día de hoy te traemos una plática muy interesante con Berta. Ella es activista en pro de los derechos humanos de las personas adultas mayores, así como de otros grupos vulnerables. También es presidenta y fundadora de Adultos en Plenitud Creando Bienestar, una asociación encargada de promover estos derechos. Ella nos platicó su experiencia siendo migrante en los Estados Unidos, sobre cómo deberíamos estar más conectados en sociedad y cómo aprendemos ciertos pensamientos y conductas que replicamos y que desde su perspectiva deberíamos de cambiar. Espero disfrutes esta plática tanto como yo y nos vemos en el siguiente episodio. Para ti, ¿qué es el envejecimiento? Para mí el envejecimiento es la edad plena para apreciar tu vida, lo que estás dejando atrás de ella, y lo más importante es lo que tú transmites sabiamente de tu experiencia, aunque tienes experiencias bastante comunes, como el abandono de un esposo o salir adelante sola con tus hijos. Cosa que para mí ha sido la bendición, y todas las experiencias después de esto es lo que me hizo ser yo. Porque con la cultura que seguimos y hasta hoy greco-romana, que es una educación de poder y de distinciones segregadas de condición por económico, por sexo, por raza, por ignorancia, nos hace ser personas apuntadas para ser vulnerables. Cuando la vulnerabilidad no es distinción de raza o sexo o persona, sino que es de la comunidad. Porque la vulnerabilidad puede tener aspectos positivos, como para mí el haber tenido un mal enamoramiento romántico a los 16 años, la atracción, la cuestión de los cambios hormonales, que tenemos que reconocerlo. Me enamoré y me casé, cosa que me hizo codependiente de un ser humano que en realidad no tenía ni el concepto de lo que es ser padre o lo que es ser un hombre de familia, porque pues atrás de él había un no conocimiento de eso. O sea, que es una cadena, que es una herencia. Por eso, al tener que dejar 2 hijos en México, cuando tengo que salir de ahí, nunca trabajé, nunca había sido una persona independiente, tengo que decidir en dividir mis hijos, cosa que a una madre, a una mujer no se le debe de poner en esa condición, porque es el trauma más grande que tiene una familia, y la relación de madre e hijo se hace un trauma, que después se viene adelante el estrés. Me platicabas que a los 16 años fue cuando te enamoraste, te casaste, todo, y entonces, ¿qué edad tenías cuando decides hacer esta Pues vida? mi matrimonio, que fue con la iglesia y todas las ceremonias habidas y por la cultura que tenemos, que tienes que cumplir con ese requisito, que muchas veces nada más es una apariencia, lo que tú quieres. Entonces, la ventaja que yo te voy a decir, que tuve un padre y una madre que no eran perfectos, pero tenían muchas ganas de educarnos bien. Nos dieron bases con educación de respeto y de muchas ganas de aprender, porque mi padre se educó casi él solo. Entonces él decía que lo más importante para él no es dejar una herencia, sino dejar un legado de educación, que hasta hoy es lo que estoy viviendo, haciendo. Entonces,
Me casé 5 años, porque para esto nosotros vivíamos en Puebla. Yo nací en Yucatán, pero con la caída del Enequén, Mérida se volvió en una ciudad de padres que tuvieron que ir a trabajar fuera. Claro. La mujer se quedó en la casa con los hijos. Y después a él lo cambiaron a Puebla. De Yucatán a Puebla es una cultura, un choque cultural, porque nosotros vivimos en un ambiente libre, en la calle, o sea, no había estos peligros, era una ciudad bastante segura y con muchas bases morales como la religión y toda esa situación canónica que ahí en Puebla dices. No, aquí en Yucatán. Cuando llegué a Puebla cambió completamente, porque ya era una ciudad más de vivir en apartamento. Sí, más como tipo Ciudad de México, ¿no? Exactamente, sí. Y también una ciudad muy conservadora en la cuestión de la religión. Claro. Es mi concepto, sin decir a nada. Pues es la ciudad que tiene más iglesias. Sí. En Puebla fui feliz porque era una ciudad que con la espiritualidad de la religión tenía yo un paliativo de crecimiento. Era como, me sentía bien porque tenía una protección espiritual, creía en las cuestiones de que estamos protegidos por un Dios y todo eso, pero pues eso es otra cosa. Sí. Y también había conflictos en el 68, en los 60, aquí estaba la Iglesia de la Concordia y aquí estaba la Universidad de Puebla, donde habían crímenes, asesinatos y todo eso. Bueno, entonces me casé por las leyes canónicas y todo eso, y tuve que dejar a mis 2 hijos mayores con el papá, que no sabía ser padre, y me llevé a 2 hijos pequeños. La ventaja es que tenía pasaporte y tengo familia en Estados Unidos, en California, sí. Y eso me dio el brinco para la libertad de ser una persona independiente. Pero llegas a Los Ángeles y te conviertes en ilegal forzado por la necesidad, y tienes conflicto de tu educación, que tienes que ser honrada y que tienes que decir todo como debe ser, pero te das en la cabeza que tienes que engañar para sobrevivir. Tienes que comprar papeles falsos y toda la cosa, ¿no? Y hablabas un poco de este choque cultural de Yucatán a Puebla, y luego de Puebla fuiste a Estados Unidos, y yo creo que es otro choque totalmente, ¿no? Y aparte el choque de madre, que tuve que abandonar a los hijos, y eso es lo que ha sido una fuerza. A los 9 meses, mi familia ahí era muy apoyante, y yo con la educación que me dio mi padre de respeto, de seguir adelante, no caer, ser guerrera, hacer todo eso, tú puedes. A los 9 meses el ex esposo, el padre de mis hijos, los trajo a Tijuana, y mis primos, como sus hijos tenían la misma edad de los míos, con el acta de nacimiento de sus hijos, cruzaron a mis hijos, que fue como volver a encontrar, claro, juntar a tus 4 hijos. Sí. Y de ahí en adelante, el sentido común, la motivación de ser una persona libre, de poder desarrollar tus cualidades. Yo digo que la gente no sabe el potencial que tiene cuando vive en un ambiente muy cuidado. Sí, totalmente. Porque no saben cómo sobrevivir si les pasa algo. En cambio, cuando te enfrentas con conflictos como estamos enfrentando hoy, puedes aprender mejor muchas cosas y cambiar muchas cosas, que yo digo que tenemos que hacerlo. Entonces, allá crecieron mis hijos, salí adelante con papeles falsos, trabajé en las cosas que nunca en mi vida había pensado ir a trabajar, como en el distrito de la costura, que ya desapareció porque se volvió un capital terrible, explotación y todo eso. El distrito de la costura, que la mano de obra emigrante era necesaria. Claro. No era ese tiempo de que
a lo mejor estos emigrantes nos vienen a quitar el trabajo porque era la necesidad de producción más grande. En ese momento estaban diciendo, Ajá, sí, más grande. Sí. Entonces, aprendí eso, pero en cierto punto era el tiempo en que se estaba cambiando el comercio del mercado de la costura. Entonces yo me cambié a lo mejor para ir a limpiar casa. Después, al mismo tiempo pasaron ciertas huelgas y todo eso te da la idea de que la gente dice, no se ayuda, pero no es cierto, porque empezaron a haber gente que te levantaban para llevarte al trabajo cuando no estaba el camión, empezaron a aparecer gente que ayudaba y claro, se le daba una remuneración. O sea, cuando la gente está en necesidad y se reconoce como trabajador y como gente que puede lograr cosas y que tiene familia que darle de comer, puede hacerlo. Y yo creo que también la misma comunidad que tiene ciertas características similares, como soy inmigrante, no tengo papeles, toda esta cuestión, pues son ciertos puntos en común que nos vamos haciendo ya más comunitarios, ¿no? Más de que yo te apoyo, yo te ayudo, estamos en las mismas situaciones, ¿no? ¿Lo viviste de esa manera? Sí y no, porque hay una cosa, si tú me ves, pues me ves que soy blanca, me veo no muy feíta, no tengo el mexicano en la cara, el nopal en la frente. El nopal en la frente, porque después luchamos para eso. Perdón, porque hay pero hay sus características de racismo en nosotros mismos. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Y empezaron a llegar gente. Te voy a decir que hay pueblos que nos enseñan a lo que es la unión del pueblo o de la gente, como los de Oaxaca. Sí. En Los Ángeles, el mixteco, zapoteco, en las cortes, fue obligado para la gente que no sabía, porque hay gente que habla maya y no habla inglés ni español. Sí. Y todo eso es una escuela. Yo digo que puedes ir a la escuela a estudiar una ciencia, pero nunca vas a poder aprender lo que se aprende en la calle y reconociendo los problemas reales. Y miedo a la migración, tener que levantarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar hasta el otro lado de la ciudad, porque no todo está ahí, pero lo hacemos. Y mis hijos, pues mi hermana cuidó a mis hijos un tiempo, mi familia me apoyó, y la cuestión es el seguir adelante, el aprender, el reconocer, el pensar, el usar el sentido común. ¿Sí? Y sales adelante, empiezas a ir a la escuela en la noche para aprender el inglés. Aparte que sí, la educación que tú tienes, escuela privada católica en Mérida, Ana María Medina, y escuelas que eran escuelas de primera, te da ese paso, aparte de tu apariencia, tu educación de casa y tu educación escolar. Y entonces empecé a crecer a mis hijos, me independicé, reconocí mis capacidades y llegó un momento en que tuve que dejar de trabajar. El exmarido me ayudaba con sus problemáticas porque uno de mis hijos se enfermó de dolores de cabeza y cosas así. Entonces dejé de trabajar un tiempo y me fui a la escuela, que es un centro ocupacional en Los Ángeles, que habían muchas, no sé ahora. Sí. Y empecé a mí me gusta mucho ser secretaria, mi profesión, porque me gustaba ordenar cosas y era lo que yo quería, porque era la carrera del tiempo de mi tiempo. Sí. No podía ser otra cosa que secretaria. Secretaria, sí, ¿no? Sí, algo así. O secretaria bilingüe. También. Entonces mi padre siempre nos dijo el inglés, ok, lo vamos a aprender. ¿Tú llegaste ya con el inglés? Un poco base, sí, claro. Y educación, de escuela. Y esas características, pues me dices que de cierta manera te ayudaron, ¿no? O sea, bastante, a pesar de las dificultades. La base, ¿no? Pero hay muchísimas otras personas que no tienen estas características que dices de la escuela, los valores, toda esta cuestión, que dices que ni siquiera muchas personas no hablan español, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre las mismas personas. Claro, y aparte hay un sentido común que yo no sé de dónde me vino, o quizás fue de mis antepasados, no lo sé, pero yo siempre preguntaba, razonaba, cuestionaba, no me quedaba con que tienes que ser niña y tienes que subirte, aunque eso me gustó, porque era niña,
y quería ser niña, ¿no? No era ningún problema para mí cuidarme pero nunca me enseñaron las cosas que a veces entorpecen tu crecimiento allá afuera, como gente morbosa. Tuve una niñez increíble y yo creo que eso también te quita de traumas. Con muchos problemas, no creas que no. Sí. Pero era una niñez bastante sana, en la calle jugando con los amigos y todo eso. Pero llegas a los Estados Unidos, que es una ciudad muy grande, sí. La ventaja que hay mucha gente que habla español, comunidades. Sí. Primero era la comunidad mexicoamericana, que tenía ese resentimiento con la comunidad nueva, con los que de español, que hablan español, porque he hablado con ellos, porque después me envolví en ser militante por las causas de los inmigrantes. Okay. Trabajé directamente defendiendo eso. Cuando tuvimos que hacer la 187, que era para esto te digo que fui a la escuela esa, y esa escuela sin papeles me mandó a trabajar para el condado de Los Ángeles. Uh-huh. Para un servicio de votación, y después me quedé ahí. O sea, el condado de Los Ángeles es como el DIF municipal de aquí, sí. ¿No? Y entonces, estudiando la secretaria, me encuentro trabajando sin papeles, ilegal, en el condado, que no era una fobia por la gente. Y te voy a decir también otra vez, la apariencia. Por desgracia, es cierto, ahí hay mucho racismo. Entonces, empiezas a caminar a hacer logros, porque era un trabajo bastante estable, te da a conocer, y para esto el primer trabajo que tuve en el condado fue para California Children's Services, que es un servicio aunado, es un seguro aunado a las situaciones externas de tu casa, que se pasa, por ejemplo, el primer tiroteo en una escuela de secundaria, es cubierto por ese seguro. Claro. Es un seguro que si pasa algo en una escuela o pasa algo en una oficina, que tú te caes o alguna cosa, o hay una disputa con algún superior o alguna cosa, estás cubierta por niños con cerebral palsy, ¿cómo se llama? Flacidez cerebral, autismo, sí. Problemas que están aunados con un servicio específico, ¿no? Entonces empecé a reconocer muchas cosas, y realmente hasta hoy tengo suerte con las personas, o sea. Y ahí, Berta, en estas situaciones laborales, empezaste a ver problemáticas que tal vez aquí en Mérida o en Puebla no ibas a ver de primera mano, ¿no? ¿O crees que...? Pues sí, claro. Primero que nada, la situación, una cosa que me impresionó, que vivimos cerca de Guatemala nosotros, vivimos en comunidad maya, y yo no sabía cómo los mayas sufrían al salir de su comunidad. Muchos de ellos no saben hablar español. Sí, al día de hoy. ¿No? Y otra cosa, cuando llegaban al servicio, porque la comunidad en los Estados Unidos era racista, pero era una cosa más aceptable porque vivíamos en California, que es más de español, es diversidad de gente, no es un específico blanco, claro. Hay de todas partes del mundo. Es más, en California encuentras cualquier comida, cualquier idioma integrado ahí en la sociedad de Los Ángeles. Y todos de la parte, claro que la parte del norte es más de sembradores y otro tipo, pero hay más aceptación. Entonces, en esa época, no sé, ahorita a lo mejor ya cambió, pero siempre hay racismo, porque si está segregado, por ejemplo, de Los Ángeles, solamente latinos. El sur de Los Ángeles, solamente afroamericanos. Beverly Hills, lugares solamente gente rica blanca, ¿no? Es real, la segregación, y está entendido. Si tú pasas el puente, ya eres fuera de tu región. Ya no estás donde tienes que estar. Exactamente. Hay un cómico y pinta, se llama La Cucaracha, les recomiendo que lo vean. Él dice esto,
que cuando su papá era el jardinero en Beverly Hills, bueno, no sé, quiero sacarme, pero es importante Sí. la cultura, eso es lo que yo quiero enfocarme. Se murió su papá y tuve que hablar a la jefa del papá, que no, se murió mi padre, no puede ir a cortarte tu zacate. Oye, ¿no conoces a otro que pueda venir? A él eso le abrió la mente y dijo, ¿cómo puede ser que mi padre está dando un servicio, le estoy diciendo a esta señora que se murió y nada más me pide otro para suplir a mi Sí. padre? Entonces él hace sátira de eso. Ok, sí. Entonces entré al servicio en un centro de salud, Ok, sí. pero mi especialidad era enfermedades sexualmente transmitidas. Ujú. Trabajé para Children's Services, después me fui al centro de salud que está en el centro de Los Ángeles, y sexualmente transmitidas. Y eso, te digo que es la escuela más humana que yo he tenido, la realidad de la vida de la gente que no llega a los cánones de la sociedad, ¿no? Claro. Que está fuera de homeless, o sea, gente en la calle, veteranos de guerra que regresaron de Vietnam y fueron desechados, prostitución, enfermedades graves como la gonorrea, sífilis y todo eso. Y empiezo a conocer el camino de la homosexualidad con transvestis, porque Hollywood es el centro de la situación del cambio no aceptable que es la homosexualidad y la nueva apertura a algo que no es aceptado. Y ahí aprendí que cuando llegaban las personas emigrantes de Guatemala o de partes, porque aquí en Mérida no mucho llegaban mayas, pero de Guatemala, ellos no sabían qué día nacieron, no sabían, porque se los dicen hasta después que son grandes. Y después leí a Rigoberta Manchú, que es un libro que les recomiendo, sí, donde dice que a ellos no les dicen qué día, como los chinos, pues. Que tu fecha es tu animal y esa es la cultura. Yo no lo sabía. Yo viví en Mérida, Yucatán, y nunca me enseñaron nada de mis ancestros mayas. Claro. Ni siquiera conocía a Chichén Itzá. Okay. Y es lo que te da el hecho de salirte de esta zona de confort que dices, ¿no? Ya sea por necesidad o por otras situaciones, pues vas conociendo otras personas, otros mundos, Culturas. otras realidades, ¿no? Entonces me doy cuenta que a mí me educaron para solamente vivir en una burbuja. En una burbuja. Y empiezas a ver que hay gente que es muy positiva en otras razas, que puedes aprender tanto de ella. Justamente regresando un poco a esta perspectiva de envejecimiento, el envejecimiento se procura ver como un ciclo de vida, ¿no? Como una perspectiva de ciclo vital, se le puede decir. Y que se vayan consumiendo, Claro. como que se va terminando. Ajá. Porque hay que hacer la diferenciación entre lo que es vejez y envejecimiento, ¿no? Muchos piensan que la persona llega a los 60 años y ya empiezan a haber cambios, etcétera, etcétera, cuando la realidad es que es un cúmulo de vivencias, de situaciones, de experiencias, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre lo que es la vejez, que es una etapa, así como está la niñez, la adolescencia, la adultez temprana, etcétera. La vejez es una etapa más de la vida, ¿no? Y el envejecimiento es un proceso de ciclo de vida. Entonces muchos dicen, ¿cuándo comenzamos a envejecer? Unos dicen que a los 30, otros que a los 60. La realidad es que empezamos a envejecer desde el momento en que nacemos. Porque está adelante. Cada Sí. día que amanece estás más para el pasado, para el futuro y dejas atrás el pasado. Y se renueva cada día. Lo que quiero decir con esto es que la gente se encaja en su pequeño mundo y no entiende que lo mismo que sientes tú está viviendo otra gente. Y no importa en qué nivel estás, porque lo vas a repercutir a ti también. Claro. Dime. No, sí, totalmente, ¿no? Y estas son todas las condiciones con las que cada persona o cada población vive de manera diferente, ¿no? Y esto va repercutiendo o va afectando de manera ya sea positiva o negativa cómo voy envejeciendo, ¿no? O sea, regresando a esta perspectiva de ciclo de vida, mi desarrollo, cómo voy envejeciendo, y muchas tienen que ver, ¿no? Se dice que es biopsicosocial, ¿no? Y lo biológico, lo psicológico, pero lo social, ¿no? O sea, no podemos
tu entorno. Exactamente, influye muchísimo, muchísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué características de la cultura crees que son propicias para que una persona pueda envejecer de manera positiva? Primero que nada, yo siempre he dicho que nosotros vemos a la gente en la calle y ya los consideramos a nuestro entendimiento, ¿no? Si lo ves vestido de una manera, eso es otra cosa que tenemos que cambiar en la cultura, ¿no sabes? Juzgas, ¿no? Ves a la gente y esa persona es pobre o esa persona es vulnerable, pero tú no sabes lo que la persona vive y prejuicio, ¿no? Y creencia. Entonces yo pienso que tenemos que aprender, y yo pienso que ahorita más que nunca, después de la pandemia, vamos a tener consecuencias. Digo, mi tierra es donde yo quiero ir, mis padres ahí están, aunque no las alcancé, me voy a descansar a Yucatán, porque pues yo quiero reconocimiento de mi vida en Yucatán. ¿A qué edad regresas? Tenía yo en 2013, hoy estamos en 2021, más o menos 5 años de hoy, que tengo como, pues me retiré casi a los 65, ¿no? No me vine inmediatamente, pero preparé todo para regresar. Y llego a Mérida y me encuentro en la no información. Por ejemplo, cuando uno sale de tu zona confortable, empiezas a autocuidado, aprendes a prevenir y a planear, porque no nada más es esperar la muerte o esperar que llegue, sino que haces planes, dices voy a llegar a un lugar y voy a saber dónde están mis recursos, claro. Con qué cuento, ¿no? ¿Qué es lo que la persona adulta mayor hace en Yucatán? Porque también es mucha carencia en los Estados Unidos. ¿Qué condiciones crees que en Mérida, hablando de la ciudad en la que estamos, son propicias para las personas mayores? O sea, ¿cuáles son las favorables y qué es lo que se podría mejorar? Pues todavía Yucatán, aunque con las clases sociales, porque hay pudientes, clase media más o menos, pero hay mucha carencia en muchos lados y son abusados, se hacen empresas y todo, pero no se cuida a la gente de allá, porque yo ahorita con mi asociación lo he visto, ¿no? Entonces llego y me dicen, tienes que sacar el INE, pero necesitas otra identificación. Bueno, ¿y qué hago? Porque yo nunca he hecho nada aquí. Y me dicen, vaya al INAPAN, que ahí fue cuando sentí yo algo amigo, ¿no? Algo que me va a solucionar una cosa que necesito. Y llego ahí y me gusta el ambiente, me gusta la gente que está trabajando ahí, aunque los directores no estaban muy buenos. Sí. Y entro ahí y empiezo a integrarme. Digo, aquí voy a empezar a buscar lo que yo quiero integrarme otra vez, como es Mérida, como es Yucatán. Y para el adulto mayor precisamente. Primero que nada, tú tienes que reconocer que eres adulto mayor, porque a veces la gente dice, no hables de vejez, porque ya vas a ser viejo. No, ya eres un adulto mayor. No hables de muerte, porque si no va a llegar. No. Es un tema tabú, ¿no? O sea, ajá, como que vas a llamar a la muerte. Sí. Y de hecho dice mucho, ¿cuántos años no se pregunta la edad, ¿no? O ¿cuántos años cumpliste, no? De hecho ahorita los pasteles son el signo de interrogación, que para no comer edad, ¿no? La gente le tiene, y eso es el miedo a envejecer, ¿no? Claro, y yo lo veía cuando estaba niña, que veía, digo, ¿y qué hacen los padres cuando ya los hijos se van? O sea, cuando regresaste y fuiste al INAPAM, sí encontraste un apoyo institucional, ¿no? Porque hay apoyos sociales como la familia, como los amigos, vecinos, y hay apoyos institucionales como ciertas dependencias como lo que es INAPAM. ¿Sí encontraste ahí esta...? Bueno, les encontré a ustedes, pues por ejemplo... Ahí nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Y la ventaja que encontré jóvenes que tenían ese deseo de, como Víctor, como Alejandro Mata, como el Punto México Conectado. Sí. Y empezamos a hacer algo juntos, aunque en el INAPAN, sin haber a nadie, había una directora que no tenía ni siquiera la cultura
Eso es lo que yo me preguntaba. Bueno, cuando tú pones a alguien en un poder, ¿tiene la capacidad para saber de esa cultura o de esa sección de adultos mayores? ¿Ella lo sabe? ¿No lo sabe? Porque ni siquiera buenos días, soy la directora, ¿cómo le están dando? ¿Cómo le está yendo? Sí, recuerdo ser directora. Bueno, entonces aprendí que la queja o hacer un registro... Alzar la voz. Alzar la voz, exactamente. Yo lo hice en el INAPAN y sí me hicieron caso. Pero claro, porque yo tenía un apoyo. Sí. Y gente que me ayudaba con eso. Que fuimos a Punto México Conectado, empezamos a trabajar, Memo y yo, a incluir a la tecnología a los adultos mayores, lo promovimos, hicimos un grupo de pintura que se llama Manos Libres, y hacíamos en agosto precisamente hacíamos la del adulto mayor, la convención, la expo, ¿no? La expo, exactamente. Y yo quería ser bailarina de danzón, conozco al grupo de danzón del INAPAN, o sea que había algunas potencial del adulto mayor, ¿no? Y esto, Berta, cuando tú llegaste y empiezas a decir todo esto, tú tienes todo este antecedente que vivías, me dices que en Estados Unidos trabajaste con poblaciones vulnerables, ¿no? Con personas con VIH, con mayas, con mayas. Entonces tienes este antecedente. Es una escuela, claro. Claro, y entonces llegas aquí, haces esta asociación que es Adultos en Plenitud en pro de las personas mayores y empiezas a tocar puertas, a alzar la voz. ¿Con qué te topas cuando regresas? Bueno, todavía Memo y yo pensábamos que el primer problema que teníamos para lograr algo mejor para el adulto mayor es la falta de información directa, ¿no? Porque hay gente que no sabía ni dónde estaba el INAPAN, y llegan y todos con calor, una pobre persona que viene de un pueblo, que quiere sacar, no hay una información de llevarlo a la puerta de la gente que lo necesita, ¿no? 5 años que se movió el INAPAN y no sabían. Después no trabajaban unidos. Una competencia de cliente o no lo entiendo. Tienes que trabajar con todos. Sí. Si tu conflicto es personal, eso quítalo de ahí porque tú estás trabajando para una comunidad. Y lo primero que hay que hacer, y es lo que empezamos a hacer, unirnos, agarrarnos de las manos y hacer el trabajo, ¿no? Sí, y ahorita mencionabas esto o te preguntaba sobre, llegaste, hiciste la asociación, ¿con qué te encuentras con las otras personas mayores? O sea, ¿sí tenían esta misma sinergia que tú? Sí hay, una de las cosas que tenemos que ver, la incapacidad de movimiento. De movilización. Justo eso quería platicar contigo porque hay muchas teorías sobre el envejecimiento y una de las negativas, por así decirse, dice que es la teoría de la desvinculación, que una persona a medida que envejece se va desvinculando o va desprendiéndose de ciertos roles. Tienes que aprender, tienes que hacer ahora sondeo de qué se puede hacer, ¿no? Que se está pensando ya, porque yo lo primero que fui, yo di servicio a un programa que se llama Bordando por Mérida. Y lo que yo tenía que hacer era dar pláticas a comunidades como Cholul. Y yo no estudié para dar pláticas, pero sé con mi experiencia de vida cómo puedo dar un impacto a un grupo de personas que viven en una comunidad pequeña. Entonces, lo primero que yo le dije, les entregué una hoja y les dije, mire, quiero que ustedes me escriban algo que han querido toda la vida, pero no dinero, porque dinero, todos queremos dinero y eso no es el fin. Porque a mí me lo hicieron también. ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres ver de aquí a 50 años? ¿No? ¿Qué es lo que quieres tú tener en esa época? Casi nadie te pregunta eso, porque no quieres pensar en el futuro. Sí. No quieres. Me dijeron, tienes que verte tú dentro de 20 años, si no, no vas a poder entender lo que te va a pasar en los 20 años, ¿no?
O sea, Entonces, tiene que haber esa proyección hacia el futuro. y también preguntarte qué quieres hacer, ¿verdad? Entonces muchas dijeron, pero dos me salieron que no saben leer. Okay. Y esto que dices de qué quieres hacer, ¿qué le podrías decir? Muchos piensan que ya soy una persona mayor y ya no estoy en edad para eso. Hay un concepto que se llama edad social, que la verdad yo no estoy de acuerdo con esto, pero dice, son los comportamientos o pensamientos que tienes a razón de tu edad. Pero ¿por qué determina que yo tengo que pensar o actuar de cierta manera solo por mi edad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ya no estoy en edad para eso, ¿no? O ya no lo quiero, ya se me fue el tren, o todas esas expresiones que porque ya tengo cierta edad no las puedo hacer, ¿no? Entonces se da mucho esta cuestión de... Pues yo creo que lo mismo de la educación, la creencia, la cultura, Sí. de verte que nunca te has preguntado realmente que tú qué vas a hacer cuando tengas eso. Lo que yo pensaba era que los padres que en mi época querían terminar de crecer a los hijos para descansar. Yo creí que era esa su decisión y ahora lo potenciaron el turismo. O sea que no estamos pensando nosotros en nuestro futuro, sino que un sistema de propaganda y de negocio te está diciendo qué puedes hacer en el futuro, pero tú no lo decidiste, alguien te lo planteó, right? Okay, sí. Entonces ese es el error. Tenemos cultura de no reconocimiento tuyo, autocuidado, autoprevención. Las actividades que se están haciendo, dices que están guiadas por una cuestión económica de Un plan mayor. Sí. Un plan mayor. Maquiavélico. Sí, ¿no? sí, para mí. Sí. Porque nunca hemos... Yo digo que ahorita vivimos en una sociedad que no estamos conectados. Yo me acuerdo de mis tiempos y me encantaba. Tú vete, hay yucatecos que todavía lo hacen en los restaurantes, se sientan a hablar de política. Sí lo he visto. Sí. De Viejo Molino, En el café sí. de Colón, ahí se sentaba mi abuelo que venía de Tecó, que plantaban campos y hablan de campo, ¿no? De cambios sociales, de anarquistas, socialistas, se sentaban en una mesa para hablar, para hacer algo, ¿no? Ahora no pueden ni siquiera mencionar cosas, no pueden mencionar cubanos porque vienen de Cuba, no pueden mencionar ideologías diferentes o no pueden mencionar la situación del cambio de homosexual. ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Digo yo. Sí. ¿Y qué consejos le darías tú a las personas que están así como más reservadas en esto, a que lo pudieran hacer? Pues yo digo que al hacer eso, en tu casa estás cerrando la puerta a la realidad de tus hijos, porque tú mismo no lo quieres afrontar la nueva situación y el cambio, porque hay mucha gente que no quiere entender. Por ejemplo, yo me tuve que integrar a la tecnología cuando tuve que trabajar en el Departamento de Salud de Los Ángeles, la primera tecnología, entonces forzada, pero en realidad al tú cerrar una idea en tu casa, porque estás expuesto, porque tú cuando sale el hijo a la calle, ahí tú no vas a estar con él. Él va a ver la realidad de la vida y a veces cae, a veces no. Depende, ¿no? Pero viviendo en una cultura de no hablar, eso es lo peor que podemos hacer. O sea, yo recomiendo que abran el diálogo. Yo tomé derechos humanos aquí en México, aquí en Yucatán, y hay folletos que se hicieron para ayudar a los padres a cómo prevenir el abuso sexual, pero nadie lo ha dado a la gente. Si tú le tienes miedo a algo, ¿por qué le tienes miedo? ¿Es real? ¿Hay alguna situación que te ha forzado a tener miedo? Entonces vives bajo miedo manipulado. O te dijeron que tenías que tener miedo, ¿no? Sí, totalmente. Si yo tenía que estar, no, te vas a contagiar. Calma. Ya crucé una frontera, ahí no me agarró por la inmigración, ya salí adelante. Hay que ver que hay forma. Claro. Entonces el miedo es una arma muy potente. Totalmente, y se da ahorita muchísimo yo creo que es algo colectivo, la ansiedad que muchos están teniendo
por esta situación del bombardeo mediático y toda la incertidumbre que sí existe y todo esto, pero entonces la ansiedad va ganándole a las personas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo cáncer, me salió de momento, pero la gente se guarda ese tipo de cosas. No quiero que sepa nadie que tengo cáncer. Al contrario, saca, habla, busca. Yo ahorita descubrí que aquí en Alemania hay un grupo de mujeres que se unen con cáncer. Imagínate. Yo digo que los grupos de apoyo, platicar los problemas, a veces escuchas cosas que te ayudan a ti. Totalmente, sí. Y ves gente que está sufriendo mucho más o menos, pero está buscando soluciones juntos. Sí. Entonces, grupo de apoyo, una comunidad de adultos mayores que tengan el deseo de, como tú estamos tratando de hacer, de comunicar eso. Su vulnerabilidad no es un problema, puede ser una cualidad para ser mejor, ¿no? Totalmente. Sí, aprovechar los recursos que uno tiene, ¿no? Y esto que dices de hacer, por ejemplo, encontraste este grupo y todo, hay un concepto de la Organización Mundial de la Salud que es envejecimiento activo, ¿no? Que dice que una persona a lo largo de su vida para envejecer activamente, tiene que cubrir ciertas características. Entre los pilares que tiene es la participación en la comunidad, ¿no? De hecho, a eso se refiere activo, no a la actividad física como tal, sino a yo estar activo en mi sociedad, en mi comunidad, ¿no? Y es esto, ¿no? Una de la participación es estos grupos de apoyo, ¿no? O sea, a lo mejor y muchas veces se encasilla esto de, es una persona mayor, seguro le gusta costurar, ¿no? O algo así. O sea, como que hay un prejuicio o ciertas de que, sí hace esto o hace aquello, cuando la realidad es que las personas mayores es el grupo más diverso que existe por la historia de vida que tiene, ¿no? Entonces va a haber, yo creo que grupos para todo, ¿no? O sea, hay un grupo de personas mayores que les gusta jugar dominó y se van a Plaza Fiesta. Hay personas mayores que les gusta, que tienen ciertas características por su situación de vida y van a hacer, entonces, o sea, toda esta colectividad, ¿no? O sea, el deseo de participación se debe fomentar. Y hay una cosa que y te lo digo ahorita porque en mi misma vecindad o mi vecino son muy jóvenes y ahorita tienen como una especie de falta de apreciación por un vecino adulto mayor. Sí. Oye, y tocas un tema importantísimo. Eso son las relaciones intergeneracionales, que son estas dinámicas, estas relaciones que yo tengo, estas interacciones con personas que no son de mi misma generación, ¿no? De mi misma edad. Y esto está comprobado que es totalmente benéfico para ambas partes, ¿no? Tanto para la persona mayor como la persona joven en este caso. ¿Cómo consideras que se pueden fomentar estas relaciones intergeneracionales? Desde que están pequeños, porque a veces, y te lo digo, no quiero entrar en la política internacional, pero en los Estados Unidos después de 9/11 hubo un caso muy sonado de una maestra que se cubría la cabeza por su religión, ¿no? Como de donde fue las problemáticas de Irak. Y cuando llegó a la escuela, el primer día, ella entró tapadas con su velo. Y los niños la recibieron muy bien. No hubo ninguna problemática. Sino que al otro día, cuando regresaron, fueron a casa, le contaron a sus papás que su maestra tenía como musulmana, me imagino. Al otro día ya vinieron con prejuicios de los padres, de que ya no lo querían ahí, por miedo, por 9/11. Entonces, no es algo que los niños aprenden de nato. Tú tienes que hacerlos resiliencia, aceptación. Esas palabras son nuevas, yo no las escuchaba en mis tiempos. Esas palabras de aceptación, de ser diferentes, en mis tiempos se ocultaban a los niños autistas. Nosotros no los veíamos. Fue una escuela donde al lado vivía un niño autista y entró porque quería jugar con nosotros y nosotros nos asustamos, gritamos, corrimos. Sí. Eso es lo que porque yo los viví. Padres te lo rechazan, ¿no? O sea, dicen, no. O sea, hay que esconderlo en lugar de decir que tenemos un hijo autista. Claro. O sea, esos conflictos son culturales, no son de gente que lo quiere hacer.
es porque han vivido Se con eso. aprende. Ujú. Se aprende. Entonces no es cierto que nacemos con eso. Claro. Y esta cuestión cultural se rechaza muchísimas cosas, ¿no? Yo lo veo mucho en personas con las que he trabajado, personas mayores, que les enseñaron a que tienen que ser de cierta manera y son estos esquemas mentales que se vuelven más rígidos, ¿no? O sea, no existen en muchas ocasiones esta flexibilidad mental de que, bueno, es algo que no es como me lo enseñaron o no es como yo lo estoy acostumbrado, entonces lo rechazo, ¿no? ¿Cómo se puede dar esta flexibilidad, esta mayor aceptación, ¿no? Porque se da mucho rechazo. ¿Qué hacía a la misma persona mayor? O sea, yo como una persona mayor rechazo a las mismas personas mayores, ¿no? Como decías, esto no se identifican como tal, rechazan a las personas homosexuales, rechazan a los foráneos, rechazan. Entonces, ¿cómo se Es puede? un completamente desgaste emocional estar empujando qué es lo que yo quiero o qué es lo que no quiero. No puedes vivir así, porque internacionalmente, cuando tú te mueves de un país o un estado, como el otro día me habló alguien, me dijo, yo soy inmigrante. ¿Y de dónde vienes? De la Ciudad de México. Fíjate, yo en mi mente no había entendido que también él es un inmigrante de otro estado, ¿no? Entonces, cuando me dices eso, me reconozco qué terrible es ver a una persona de fuera que trae sus ideas y la ves y la rechazas. Aunque también a veces tú llegas a un país y crees que puedes imponer tu pensamiento. No, es que yo no sé cuándo empezamos a deslingar de la humanidad. ¿Por qué yo, adulto mayor, tengo que estar peleado con los jóvenes? ¿Por qué el joven tiene que estar viendo al adulto mayor como alguien que no tiene ninguna influencia en su vida, ¿no? Y te voy a decir, a mí también me parece que no me dieron ese respeto para mis abuelos. Y después me pongo a hacer un árbol genealógico y por cada familia hay 4 adultos mayores. Sí. Pero no lo visualizamos. Sí, y se normaliza esta perspectiva de la vejez, de que es deterioro, que es no sé qué, todo esto, ¿no? O sea, yo me he topado muchas veces con personas cuando les digo que soy psicogerontólogo, las personas mayores, es que es normal que tengan Alzheimer, es normal que estén deprimidas, ¿no? O sea, se normalizan ciertas patologías que pueden suceder en la vejez y es como decías tú hace rato, la gente está desinformada sobre esto, ¿no? O hay un interés de desinformación. Y hablando de esta apertura, has mencionado muchas veces lo de la tecnología. Y yo me he topado con muchas personas que dicen, no, es que eso ya no es para mí, o no le quiero hacer al Facebook, o cuestiones de... Da miedo también. ¿Da miedo? Pues sí, porque a mí me hackearon por medio del teléfono. Por medio del teléfono metí dinero en la mañana y en la tarde ya me lo habían quitado y el banco me dijo que me autorrobé. No entiendo eso. O sea, también en la tecnología ha avanzado, pero no ha considerado a la gente que no tiene la capacidad para eso. Claro. Y te digo una cosa, yo cuando empecé con la tecnología empecé con diferentes... El correo electrónico fue una bendición para un trabajador porque había manera de probar lo que te dijo tu jefe y lo que te lo dijo mal. Sí. Porque antes decían, no, que tú no lo supiste, que era fácil relegar la culpabilidad sin ser tú responsable, ¿no? Pero correo electrónico, aquí dice lo que me dijiste, si no sirve, es tu problema. Bueno, eso es bueno. Pero después cambió del primer primitivo correo electrónico y de repente al segundo día salió otro y al segundo salió otro sistema. Entonces era carrera de estar siguiendo cómo utilizarlo, ¿no? Y después viene el que te quiere enseñar y te habla en un lingo que no entiendes. Sí. Tradúcemelo, amigo, porque yo eso no lo entiendo. Yo recuerdo que hubo un caso en el que a las personas jubiladas se les empezó a pagar de cheque, se les pasó a dar una tarjeta. Entonces pasó mucho de que, oye, pero ¿quién me va a enseñar a utilizar el cajero? ¿No? Y pues no sé, no es mi problema. Bueno, mi hermano ahorita ya voy a hacer el spot, tiene una librería allá cerca del Buen Pastor. Uh-huh. Pero él todavía conserva el servicio antiguo, de que ayuda a la gente cómo hacerlo, ¿no? Sí. Ahorita, no sé
si es algo que yo estoy inventando, pero cada mes él tiene muchos adultos mayores que van a sacar su nómina, porque no tienen ellos la capacidad de hacerlo. Y él le tiene paciencia, se los saca, se los dice y se los da. Es un servicio que él da a un adulto mayor, porque no tienen computadora ellos. O el hijo tiene computadora y lo usa, pero nunca le dice al padre cómo usarlo. Cosas así, ¿no? Y eso es importantísimo, porque eso que dices, nunca le dice al padre cómo usarlo. Porque muchas veces es, ayúdame, te lo doy, ya está. Y piensas que los que estás ayudando, cuando en realidad, si tú tienes estos conocimientos, tienes que transmitir estos conocimientos, ¿no? Y además, no te sientes, haz esto y ahí te dejo. Nosotros aprendimos diferente. Ustedes, no sé tu edad, pero bueno, esa nueva forma es más, no lo entiendo, pero nosotros teníamos equipos, había una explicación, tenías que hacer a veces hasta juegos en el pizarrón, no sé si todavía se usa, pero hay algo que sí, la evolución del aprendizaje ha sido diferente. Y en estas cuestiones de la tecnología está avanzando, evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Cada vez es más desarrollo y más desarrollo. Y aparte, si se va la luz, ¿qué hacemos? Sí, ya no, nos volvemos servicios. Cero. Sí. O si el internet, como ahorita está pasando, empieza a fallar, ¿qué haces? O sea, no tenemos plan B, y aparte, ¿cómo quieres que una persona mayaparlante saque una licencia que no tiene nada que ver con su vida? O sea, tienes que ir a una computadora. Sí. Eso es lo que tenemos que cambiar. Me acuerdo en mis tiempos, en los 60, los estudiantes de las universidades daban servicio de alfabetización a las comunidades alejadas de la ciudad. Era su servicio social. Sí, eso sí era un servicio social, no estar en una empresa o algo por el estilo. Exactamente. Sí. Entonces se les podía llevar el conocimiento. Hay tanto talento aquí en México. Yo he visto programas que han mandado a personas de comunidades a otros países, mujeres de comunidades indígenas, a hacer conocimiento de cómo poner una luz por medio del sol. O sea, hay mucho potencial, pero ¿por qué no lo hacemos masivamente? No lo sé. De acuerdo. Creo que hemos coincidido mucho en que todo está inmerso en la cultura, ¿no? Y en la cuestión del pensamiento y cómo nos vamos. Y yo creo que pues no es solución, pero sí algo que apoya mucho es esta apertura mental a que las cosas son diferentes, a que podemos tener nuevas perspectivas, etc. Y esto va mucho sobre el envejecimiento activo. Ya para ir cerrando, Berta, ¿cómo consideras que una persona puede envejecer activamente? O sea, ¿qué son los, como que, por así decirse, si tú le dijeras a las personas, para envejecer activamente, porque yo considero que pues, tú has tenido un envejecimiento activo, ¿no? Estoy en plenitud, esta es mi vida, eso es lo que más gozo, poder dar mi experiencia como razonamiento de vida y potencializar a los otros compañeros de la misma edad, que bueno, pueden hacer ellos, por ejemplo, viajar, es importante, pero que traigan su conocimiento al nivel de la gente, de la cultura histórica, ¿no? De cada país. No llegar y decir, por ejemplo, te voy a decir que en los Estados Unidos, te lo digo por experiencia, porque por ventaja mis hijos, como yo, quieren conocer las cosas realmente y cómo fueron, tener una perspectiva de lo que fue dañino y no, el reconocimiento de lo que es positivo a negativo, ¿no? Sí. Pero hay gente que no educa a sus hijos. Por ejemplo, había una familia que llegó a los Estados Unidos y se hizo americano en el dinero, pero no tomó el tiempo de educar a sus hijos con su cultura y con la cultura para ver la diferencia y la realidad de cómo es la vida de un latino en los Estados Unidos. Sí.
porque había movimientos, porque la misma gente que nació ahí de raza hispana ha tenido que luchar por su derecho. Entonces vinieron a Mérida, uno de mis hijos, mi prima me lo dijo, fueron a Chichén Itzá. Y le hablo y digo, ¿cómo les fue? ¿Cómo está mi hijo? No lo vas a creer. Fuimos a Chichén Itzá. Mis hijas estaban llenas de calor, no quieren saber nada, que quieren su cama, que su aire acondicionado, pero tu hijo estaba muy entrado en lo que es la cultura de su vida, de parte de su vida. Claro. Entonces, ahí es donde está el error. O si tú vas a ir a París a ver las maravillas de los edificios, pero no conoces la historia, cómo Francia ha llegado a tener tanto poder o Inglaterra, entonces no fuiste a Inglaterra, no fuiste a París, solamente fuiste a gozar del ambiente, ¿no? Sí. Pero la realidad no conoces lo que era Europa y lo que sigue haciendo para nuestras Invitamos a todas y todos a formar parte de esta comunidad de SEA. Aquí vamos a dejar tanto el contacto de la comunidad como el contacto de Adultos en Plenitud, que es la asociación de Berta, y de verdad, pues muchísimas gracias. A todos, gracias. Y sigamos adelante porque esto es largo y tendido todavía. Sí, así es. Pues oye, eso. de esa comunidad, sería bueno que un día platiquemos de eso, cómo lo queremos manejar, qué es el objetivo y... Sí, pues justamente es esto lo que platicamos, hacer comunidad, ¿no? Y pues les invitamos a todas y todos a formar parte de esta comunidad de SEA. Aquí vamos a dejar tanto el contacto de la comunidad como el contacto de Adultos en Plenitud, que es la asociación de Berta, y de verdad, pues muchísimas gracias. A todos, gracias. Y sigamos adelante porque esto es largo y tendido todavía. Sí, así es. Perfecto.